Bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme. Es la historia de los antinefileitas, que fueron los lamanitas que se convirtieron con la predicación de los hijos del rey Mosía. Esta predicación produjo un cambio tan profundo en esos lamanitas que transformó su misma naturaleza. Y esto después de una contaminación espiritual transmitida como un virus maligno de padres a hijos durante generaciones. Vamos a ser, por tanto, testigos de un gran milagro. El cambio de estos conversos por la predicación de los hijos del rey Mosía fue casi una transmutación, semejante a lo que se cuenta en el esfuerzo de los alquimistas por convertir el plomo en oro. Dicen que esta transmutación requiere un cambio en el núcleo del átomo. El plomo tiene 82 protones y el oro tiene 79 protones. Por tanto, según esto, para que el plomo se convierta en oro, tendría que perder 3 protones. El problema es la cantidad de energía necesaria para lograr ese cambio en el núcleo del átomo. Para eso sería necesaria la ayuda de un potente catalizador, una sustancia química especial que los alquimistas llamaron piedra filosofal, cuya búsqueda se convirtió en su gran obra, su gran deseo de transformar los metales básicos en metales nobles. Si habláramos de una especie de alquimia espiritual, que es lo que vamos a ver en la milagrosa conversión de los antinefileitas, diríamos también que se trata de una transmutación que requiere un cambio, no en el núcleo, pero sí en el corazón mismo de la persona. Y que esa transmutación necesita también una gran cantidad de energía para eliminar o depurar todo aquello que sea contrario a la naturaleza divina, lograr que lo carnal se transforme en espiritual, que lo terrenal se convierta en celestial y lo humano en divino. Es decir, conseguir que se produzca un potente cambio en el interior de la persona con la ayuda necesaria para lograrlo. Y esa ayuda no de la piedra filosofal, sino en este caso de la roca celestial que sabemos que es Jesucristo y el poder de su expiación. Esta lección habla precisamente de esa transmutación o transformación, la verdadera conversión que lleva a cabo un nuevo nacimiento para que podamos ser nuevas criaturas. Este nuevo nacimiento lo encontramos, por ejemplo, en la reacción del pueblo de Nefi al discurso del rey Benjamín, como veíamos en el capítulo 5 de Mosía, en el que se identifica el poder que ayuda a esa conversión transformadora de que estoy hablando, que sería el cumplimiento de la gran obra de los místicos, que anhelan no transmutar el plomo en oro, sino lograr la unión o fusión del alma humana con lo sagrado. Los del pueblo del rey Benjamín describieron de la siguiente manera el cambio que experimentaron. Dijeron: el Espíritu Santo ha efectuado un potente cambio en nosotros. Nuestros corazones han cambiado
y no tenemos la disposición de hacer lo malo, sino de hacer lo bueno continuamente. Estamos dispuestos a hacer un convenio con nuestro Dios de hacer su voluntad todo el resto de nuestros días. Así expresaron ellos este cambio que experimentaron o que deseaban. Y a causa de este convenio hemos nacido de nuevo, dijeron, y nos hemos convertido en progenie de Cristo, sus hijos y sus hijas. Los antinefileitas demostraron que esa transmutación es posible. La fórmula consiste en aceptar el Evangelio, hacer un convenio de seguir a Jesucristo y no apartarse de ese camino nunca más, dejando al Espíritu Santo hacer su trabajo depurador. Se espera que el bautismo sea el gran catalizador del cambio. El apóstol Pablo dijo sobre el bautismo en su predicación a los romanos que con el bautismo muere el viejo hombre, para andar a partir de ahí en una vida nueva, para que no sirvamos nunca más al pecado. Debemos experimentar, pues, una transmutación que haga que esta conversión sea un camino sin vuelta atrás. El apóstol Pablo dijo a los hebreos cristianos, para animarlos a permanecer fieles a Jesucristo y no volverse al judaísmo del viejo convenio, nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Y estos lamanitas conversos dieron a los nefitas un ejemplo de lo que es perseverar en una conversión profunda y total. Para ello, mantuvieron en sus vidas el deseo de convertir el arrepentimiento en una herramienta al servicio del cambio constante y de una transformación completa. Y la pregunta que nos hacemos al leer los capítulos de alma que tenemos en esta lección y que hablan de este cambio es: ¿de dónde sacaron ellos la energía para lograr ese cambio tan radical? El profeta Ley, al ver la naturaleza corrupta de su hijo Lamán, que representa lo opuesto a lo que estamos hablando, y sabiendo el efecto negativo que tendría en sus descendientes, llamó a la familia de Lamán, a sus hijos y a sus hijas, y les dio una bendición, con el deseo de que actuara como un catalizador del cambio esperado. No puedo descender a la tumba sin dejar sobre vosotros una bendición, porque sé que si sois instruidos en la senda que debéis seguir, vosotros no la abandonaréis. Por tanto, a causa de mi bendición, el Señor Dios no permitirá que perezcáis. Por tanto, será misericordioso con vosotros y con vuestra posteridad para siempre. No seréis destruidos por completo, sino que al fin vuestra descendencia será bendecida. Y esa bendición se cumplió con los lamanitas que escucharon a los hijos del rey Mosía. Se convirtió en un medio para ese cambio profundo. Y esa bendición también se cumple en nuestros días, con el trabajo de los misioneros en todo el mundo, cuando encuentran a quienes están buscando ese poder que les ayude, como ayudó a los antinefileitas a elevarse por encima de las miserias de este mundo. Al estudiar los capítulos de Alma 23 a 29, que son los de la lección de hoy, debemos esforzarnos por descubrir
las claves del verdadero cambio, un cambio que sea permanente, libre de los vaivenes de la indecisión, para que nos lleve a lo que se podría llamar el punto de no retorno en el camino del bien y de la verdad. Y para que el profeta Elías no tenga que decirnos lo que dijo a Israel en tiempos del inicuo rey Acab y de la corrupta Jezabel, la asesina de profetas. Cuando Elías vio que los del pueblo de Israel no acababan de decidir si seguir a Dios o la idolatría del rey y de la reina, les dijo: ¿hasta cuándo andaréis vacilando entre dos opciones? Si Jehová es Dios, seguid a Dios, y si es Baal, seguid a Baal. Porque no hay cosa más frustrante que la actitud vacilante de quienes tienen encendidas dos velas en su vida, una a Dios y la otra al diablo, sin decidirse por cuál de ellas mantener encendidas. Con esta indecisión corremos el riesgo de que al final, si no cambiamos, nos quedemos, y nunca mejor dicho, a dos velas en el plan de salvación. Y este no era ni mucho menos el problema de los antinefileitas. En Alma 23:17 leemos que estos lamanitas conversos decidieron cambiar incluso el nombre, y sucedió, leemos, que se pusieron el nombre de antinefileitas y dejaron de llamarse lamanitas. ¿Qué quiere decir el nombre antinefilei? Anti no significa contra, sino sería incoherente el nuevo nombre. En egipcio, cuentan los eruditos, la terminación nti, nti, significa el de o los de. Antinefilei significaría pues los de Nefi y los de Lei. Con este nuevo nombre mostraron su deseo de romper con su pasado y empezar una nueva vida en todos los sentidos. Y se convirtieron en descendientes de Lei y de Nefi, recordando la bendición recibida unos 500 años antes por el profeta Lei. Y podríamos decir, recordando lo que llamé la alquimia espiritual, que cambiaron al plomo de Lamán por el oro de Lei. Este nombre de antinefilei muestra el deseo de estos conversos de injertarse en las ramas dignas del árbol genealógico de Lei y de Nefi, como aprendemos en la alegoría del olivo cultivado en el capítulo 5 del libro de Jacob. El rey de los antinefileitas, hablando en nombre de su pueblo, dijo lo siguiente: doy gracias a Dios que nos ha concedido que nos arrepintamos de nuestros muchos pecados y nos ha perdonado limpiándonos de toda culpa por los méritos de su Hijo. Alma 24:10. Y la pregunta es, ¿fue fácil este arrepentimiento? Dijo el rey sobre este proceso purificador: hermanos, por ser nosotros los más perdidos de todos los hombres, nos ha costado tanto arrepentirnos de todos nuestros pecados y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, que a duras penas pudimos arrepentirnos lo suficiente para que Dios quitara nuestra mancha. Alma 24:11. Por eso, para no perder lo ganado, dijo el rey a su pueblo: nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las manchemos más con la sangre de nuestros hermanos, porque si las mancháramos otra vez, quizá ya no podríamos limpiarlas de nuevo en la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, derramada para la expiación de nuestros pecados.
Alma 24:13. Y enterraron profundamente sus armas, símbolo de sus pecados, en la tierra, como un testimonio de su arrepentimiento y de su compromiso. Esta es una de las claves de este cambio excepcional: eliminar los pecados y todo aquello que se relacione con ellos si de verdad estamos arrepentidos. Y hasta tal punto aborrecían los antinefileitas el pecado que dijeron que preferían padecer la muerte antes que pecar. El lema de los antinefileitas era antes morir que pecar. Y para ser fieles a este lema, los antinefileitas prefirieron morir antes que matar cuando se vieron envueltos en la guerra. Y pasó algo extraordinario. Los lamanitas llegaron para destruir al pueblo de Antinefilei porque estaban llenos de odio contra ellos por haberse convertido en nefitas, y empezaron a matarlos, y ellos, los antinefileitas, no ofrecieron resistencia alguna. Y cuando los lamanitas habían matado a más de 1000 antinefileitas, leemos que al ver la actitud humilde y pacificadora de ellos, muchos de aquellos agresores se arrepintieron de lo que habían hecho, porque se produjo en ellos ese cambio, esa transformación de que estoy hablando. Y siguiendo el ejemplo de los conversos, tiraron sus armas. Y leemos en Alma 24:26 que el número de los que se unieron al pueblo de Dios aquel día fue mucho mayor que los que habían muerto. Y esta es la gran transformación que se contagió de unos a otros. Y la lección de hoy termina con el hermoso capítulo de Alma 29, en el que leemos el deseo más profundo de Alma. Oh, si fuera yo un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra, y proclamar el arrepentimiento a todo pueblo. Sí, declararía a toda alma como con voz de trueno el arrepentimiento y el plan de redención, que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra. Y al tomar conciencia de lo que está diciendo, Alma exclama con pena y humildad: mas he aquí soy hombre y peco en mi deseo, porque debería estar conforme con lo que el Señor me ha concedido. ¿Por qué he de desear ser un ángel? Pero entonces somos testigos de esa transmutación que es el centro de esta hermosa lección. Al recordar los milagros que se habían efectuado gracias a la obra misional, Alma queda extasiado y exclama: cuando pienso en el éxito de estos mis hermanos, se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo. Tan grande es mi gozo. Y de esa manera, que es el objetivo de esta lección, llega la transformación, convirtiéndose así en un ángel, que era su gran anhelo. Oh, si tuviéramos todos ese deseo, ese anhelo de convertirnos en ángeles y lográramos ese poderoso cambio interior que nos permitiera elevarnos por encima de lo profano hasta la altura de lo sagrado. Y se dijera también de nosotros que, después de conseguir ese cambio, nunca más se desviaron.